Hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús ha orado por nosotros. Usted sabe que el Señor hizo una oración a favor nuestra, en realidad muchas oraciones, pero hay una que quiero ver. Se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 17. Allí el Señor hacía una oración por sus discípulos, por aquellos que estaban junto a Él en ese momento, por los que Dios les había dado, y hacía una extensión y una oración extensiva hasta cada uno de nosotros. Así que toma esta oración como tuya. No, ni siquiera pienses que era hacia sus discípulos, piensa que era para ti, porque aquel que sigue a Jesús es sus discípulos. Amén. Somos los discípulos de esta época, somos los discípulos de este tiempo, de este siglo, de esta era. Y sabes, el mundo es un tremendo campo de batalla, donde las fuerzas enemigas están al mando de Satanás y están constantemente en lucha contra los hijos de Dios. Y hay un constante odio del mundo espiritual, de las fuerzas de oscuridad, contra los hijos de luz, contra los cristianos, contra sus discípulos. Aún por eso Jesús se preocupó en orar por sus discípulos y pidiendo a Dios que los guardase del enemigo, que los guardase del mal, que los guardase de Satanás a sus escogidos, apartándolos, no sacándolos del mundo, sino que apartando y guardando sus espíritus, guardando sus vidas, puros, santos, una iglesia unida mediante la palabra, mediante la verdad, mediante el Espíritu. Amén. Hay dos palabras que vamos a quizás escuchar en este capítulo. Una es conocer y la otra es creer. Van a ser dos palabras bastante repetidas en esta, donde la palabra conocer en el griego es ginosko, que viene del mismo verbo conocer, que es saber, es poder entender, poder ser informado, llegar a un conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que Dios hizo, conocimiento de lo que Dios es, conocimiento de su palabra. Y la otra, el mismo creer en el griego es pisteus, que es tener fe. Eso significa, el creer es tener fe con respecto a una persona, con respecto a una cosa. Y en una versión, digamos, más amplia, implica confiar. ¿Implica confiar en qué? Especialmente dice en Cristo y en el bienestar espiritual de uno. Amén. Esa confianza en Cristo para salvación. Son dos palabras que la vamos a escuchar en este capítulo. Y vamos al primer versículo que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos una vez más cómo Jesús, levantando sus ojos, aún enseñaba a orar a sus discípulos, reconociendo a Dios como el Supremo, como aquel que habita en las alturas. Pero a diferencia de el Padre Nuestro, Él pedía que el Hijo sea glorificado, que el Hijo pueda ser glorificado, sabiendo que si eres hijo, el Padre también debe ser glorificado. Amén. Dice el versículo 2: como has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba casi presentando delante del Padre aquel reconocimiento, diciendo: Padre, terminé la obra que tú me diste. Ha llegado el final, creo que lo hice bien al trabajo. Jesús feliz. Jesús feliz por haber mostrado cuál era la vida eterna. Y le dice que es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aún había un deseo fervoroso en él. Mire, había hecho la obra. Jesús nunca renegó de haber estado en la tierra, pero decía: Padre, glorifícame al lado tuyo. Dame la gloria que tuve antes de venir a la tierra. Mire, si Jesús decía: yo quiero estar de vuelta con el Padre, yo quiero estar ahí al lado tuyo, donde estaba, donde siempre estuve, glorifícame al lado tuyo. Había un deseo fervoroso en volver a ocupar ese trono, pero a su vez sabía Jesús que tenía que venir a cumplir una obra. ¿Y cuál era? Era poder llevar a todos que tengan esa vida eterna. Y Jesús lo decía con claridad: aquel que conoce al Padre, conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Esa vida eterna requiere que los creyentes entremos en una relación personal con Dios, porque Jesús iba a ser ese intermediario entre Dios y el Padre. Además lo dice Juan 3:16, expresando el amor de Dios, el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces era Dios abriendo las puertas, dándole una posibilidad al mundo de acercarse a Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo, obteniendo la vida eterna. Ahora, este Jesús, después de acabar la obra, le pide al Padre: restáurame al lugar original, a ese lugar de honor, a ese lugar de autoridad. Lugar que los ojos de Esteban antes de morir pudieron ver. Como decía Esteban en Hechos 7:56, si quieren no lo busque. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Recuerden que Esteban fue el primer mártir, que Esteban murió al tiempo de que Jesús resucitó y fue ascendido a los cielos. Los discípulos ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ahí Esteban, siendo uno de estos seguidores, decía: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios que está sentado a la diestra. Allí estaba Jesucristo. Volvió a ser restaurado al lugar de autoridad, al lado de Dios en el trono. El versículo 6 continúa diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús caminando aquí en el mundo, glorificando a Dios, enseñando al mundo lo que Dios quería que ellos sepan. Versículo 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Nuevamente vemos estas dos palabras: han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dos cosas que nosotros tenemos que hacer: conocer a Dios y creer también en Jesucristo. Jesús estaba pasando un reporte de lo que había hecho en la tierra, feliz de sentirse ese maestro aprobado.
ese maestro que no tiene falla. Esos discípulos que habían llegado a conocer y a creer en Dios, ese Dios poderoso, dueño del mundo. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Jesús, después de haberle dado de comer a la multitud, muchos lo andaban buscando porque querían comer más? Y Jesús le dice: yo soy el pan de vida. A él tenían que acercarse. Y dice que habían sentido dura la palabra, y Jesús se dio vuelta y le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? No hay ningún problema. Y siempre había uno que salta, un tal Pedro, y que le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y allí el mismo Pedro también le dice: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente Jesús estaba diciendo al Padre, y ellos conocieron y creyeron, sino que también lo podía afirmar, en este caso Pedro: nosotros hemos conocido y hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora, Jesús en esta misma oración sabía que su tiempo había llegado, que ya era casi de los últimos días. Entonces le quedaba algo: encomendar la vida de sus discípulos a Dios. Y él le decía así, versículos 9 y 10: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: he sido glorificado en ellos? Esa gloria de Dios, esa manifestación de la gloria de Dios, esa revelación de su carácter y de su presencia, era la que sus discípulos habían conocido, la que aún se iba a revelar esa gloria de Dios en sus discípulos, porque ellos iban a estar presentes en el mundo. Jesús se iba, pero esa gloria iba a quedar con ellos. Esa gloria aún revela el carácter y la presencia de Cristo. Ahora, cuando esos discípulos comenzaron a caminar las calles de Jerusalén, cuando empezaron a predicar, cuando empezaron a sanar enfermos, ¿qué veía cada una de la gente? Veían a Cristo mismo en ellos. Estos son cristianos. Y así comenzaron a decirles. ¿Y sabes qué? Mientras haya un discípulo en el mundo, te digo, el mundo conocerá que hay Dios. La gloria de Dios será revelada a través de sus discípulos, a través de sus hijos, a través de los cristianos. ¿Y quiénes son sus discípulos hoy? Nosotros. Somos nosotros los que tenemos que llevar esa gloria al mundo. Somos nosotros los responsables, como lo fueron los discípulos en el primer tiempo. El versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Había una protección especial sobre la unidad, donde esa unidad, donde el cuerpo de Cristo no está desmembrado, donde cada uno hace lo que él quiere, sino hay una unidad donde cada uno, obedeciendo a su palabra, somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste yo lo guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Una unidad, una armonía y amor. Y así como están unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la unión más fuerte de todas, Jesús rogaba que su iglesia sea así de unida
con él. Y Judas era aquel hijo de perdición, el cual la Escritura lo decía, quien traicionó a Jesús. El versículo 13, pero ahora voy a ti. Jesús decía en versículos anteriores, yo ya no estoy en el mundo, ya he acabado la obra, yo ya hice lo que tenía que hacer, si bien quedaba todavía morir y resucitar, pero él ya sabía que ya su tiempo terminaba. Y ahora dice, pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Recuerda que al principio hablábamos de esa batalla entre Satanás y los hijos de Dios, entre esa búsqueda de destrucción, esa búsqueda de que la obra de Cristo no avance. Y él decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto significa que la batalla continúa. Esto significa que el mal aún va a avanzar, que vamos a tener dificultades, pero hay alguien y hay algo que nos guarda, y ese es Dios. Amén. Si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hay una clave para el gozo, porque muchos cuando están pasando por problemas, lo primero que se va es el gozo. Su cara se transforma, pierden el gozo, pierden el sentido de la vida. Pero eso se diferencia en los cristianos. Ese gozo que vas, a medida que vas teniendo intimidad con Cristo, a medida que le vas conociendo, ese gozo va aumentando y Él es tu fuente de gozo, aún en medio del mal. El mundo odia a los cristianos porque los valores, porque los principios, porque las enseñanzas difieren de las enseñanzas del mundo. El mundo odia a los cristianos porque son la sal de la tierra. No son. Y la sal, uno quiere escupirla. No son el azúcar de la tierra, la miel de la tierra. He tenido la posibilidad el otro día, estaba de vacaciones y fui a visitar un salar. Y allí hacen como unos piletones y hay agua. Y esa, alguna vez si tienen la posibilidad de probar esa agua, yo probé así, mojé la puntita del dedo y puse en la lengua, hasta tos me dio. Así que imagínate lo que es el cristiano, lo que es ser la sal de la tierra. No, el mundo no te quiere, Satanás no te quiere, pero es la palabra de Dios la que debe ser predicada. Esos seguidores de Cristo no colaboran con el mundo uniéndose al pecado. Dios sabe que no son del mundo, pero dice, guárdalos del mal. Los seguidores de Cristo están en contra de la inmoralidad del mundo. El plan de Satanás sigue y va a continuar, porque es ese enemigo declarado contra Jesús y contra su pueblo. Pero sabemos que es Dios en medio nuestro. Lo decía en San Marcos capítulo 13, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¿Te queda claro? Pero hay una segunda parte de este versículo. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas quien pueda seguir caminando, quien pueda soportar, quien pueda seguir obedeciendo a Dios, este será salvo. Amén. Hay una diferencia entre tan solamente quizás ser un cristiano nominal a ser un seguidor de Cristo, a ser de aquellos que perseveran, aquellos que caminan, aquellos que no aflojan en medio de las dificultades. Dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, Jesús también hablaba de esa santificación y esa santidad en la cual vivían o deberían vivir sus discípulos. Y así oraba: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estaba recordando el otro día, habrán escuchado ustedes las palabras el Santo del Pilar. Y eso, había un grupo de monjes que para ser cada día más santos, permanecían más tiempos en un pilar, en un poste. Subían a un poste alto y allí no tenían contacto con el mundo. Entonces, ese alejarse del mundo, ese no contacto con el mundo, ellos decían que eran cada vez más santos. Por eso les llamaban el Santo del Pilar. Cuando la oración de Jesús dijo: no, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo, guárdalos del mal. Ahora, Jesús estaba dando la manera, la forma de cómo ser santificados. Y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí había una manera de cómo ser santos. Los seguidores de Cristo se santifica ¿cómo? Al creer y obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí está nuevamente esta palabra donde nosotros debemos conocer la palabra, donde debemos creer y obedecerla todavía. Porque no nos sirve de nada tan solamente tener nuestra cabeza así de grande de conocimientos de la palabra de Dios sin obediencia. No nos sirve. No somos santificados en la palabra si no hay obediencia. Esa aplicación diaria de la palabra de Dios es la que nos santifica, es la que purifica nuestros corazones. Las Escrituras nos muestran el pecado y a su vez que nos muestran el pecado, el Espíritu Santo nos convence y somos llevados a confesar nuestras actitudes. Y allí cuando podemos decir, después de leer: Señor, yo soy así como yo soy como está revelando la palabra, límpiame, cámbiame, transfórmame, perdóname. Amén. Las Escrituras señalan el pecado. Las Escrituras renuevan nuestra relación con Cristo y nos guían en ese regreso a Cristo si nos hemos alejado. Nos guían por ese camino correcto y recto. Tu palabra es verdad. Dice que tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios, es la que nos guía. Continuaba en el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Suena como fuerte, suena como un padre que llegó el momento de dejar ir a sus hijos. Con ese casi dolor, con ese incertidumbre, con ese deseo que vayan protegidos por algo. Por eso Jesús oraba por sus discípulos. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Recuerda cuando te sientas solo, que tú no estás solo. Que tú no se te ocurrió un día: bueno, yo voy a caminar por estos caminos. No fuiste tú. Fue Dios que te atrajo a Él. Y es Dios el que camina contigo. Porque Jesús dijo: y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tú eres un enviado de Dios, no estás solo. Y sabes, Dios no nos envía con las manos vacías. Dios no te manda a la guerra sin armas. Dios no te manda al desierto sin protección, sin agua. Dios te capacita. Por eso Jesús no pidió que los quite del mundo, sino que los guarde, los usara en el mundo. Ahora, Padre, esa gloria que tú me has dado, yo se la doy a ellos.
que caminen por el mundo con tu gloria, que caminen por el mundo mostrando que tú eres Dios. Mateo 28, 19 y 20, allí le daba una orden precisa a sus discípulos. Por tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, su palabra. Sin su palabra no somos nada y no vamos a hacer nada. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enviados con su palabra, que es el arma más poderosa, es esa espada que penetra hasta partir el alma, dice. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesús no se quedó solamente con esos 12 que Él eligió. Su visión, su mente, su pensamiento, su corazón y su oración llegaba hasta el día de hoy. Llegaba hasta ti, llegaba hasta mí. Jesús, orando hace un tiempo atrás, aquel que es eterno, aquel que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros vivimos en un tiempo determinado, pero Jesús es eterno. Jesús vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Él conoce todas las cosas y oraba por ti, casi como si te estuviese viendo. Porque el día que nacías, Él ya te conocía, y antes que naciste también. Dice el versículo, llega hasta el día de hoy, llegaba hasta la iglesia, llegaba a esa iglesia dándole forma, a esa iglesia que sería la esposa de Cristo. Decía así en el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú has creído en Jesucristo por la palabra de los apóstoles. Una iglesia apostólica es aquella que se guía de las enseñanzas de los apóstoles. Es nuestro Nuevo Testamento. Amén. Así que la palabra de ellos ha llegado a nosotros. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad de la iglesia iba a hacer que el mundo ponga sus ojos en la iglesia y pueda creer en Jesucristo. ¿Recuerdan hace un tiempo atrás cuando la iglesia salió a la calle a orar y dijo: este es un gigante dormido? ¿Qué pasa con una iglesia unida? No solamente unida codo a codo, saliendo a las calles, sino unida ¿en qué? En su palabra. Cada uno en el lugar donde está, obedeciendo a la palabra de Dios y siendo guiado por ese Espíritu. Esa es una iglesia unida, donde esa misma palabra se predica acá, en otro lado, en otra ciudad, en otra nación, mirando y obedeciendo al mismo Cristo. Eso es unidad. Porque nosotros no podemos estar unidos ni siquiera con el vecino, porque no hay manera física de estar unidos. A veces pensamos que la iglesia, si seríamos unidos tendríamos que estar, no sé, todos delante en un club. No, ¿sabes cuál es la unidad que Cristo quiere? Que su palabra sea realmente predicada. Ahí está toda la enseñanza. Obvio que la iglesia tiene su comunión, la iglesia tiene que tener su amistad, tiene que caminar todos juntos. Amén. 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Caminando con la gloria de Dios. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Esa gloria que Dios había dado, que Jesucristo había dado, que Dios le había dado a Jesús, que Jesús le dio a sus discípulos, es la gloria que Dios nos da a nosotros.
No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, no somos hijos de la chacota y podemos vivir como sea y hacer lo que sea. No, señores, no. Tú eres santo, tú eres un discípulo de Dios, tú eres un hijo de Dios. La gloria de Dios en ti. Piensa a dónde la vas a llevar, piensa lo que vas a hacer con ella, piensa lo que le vas a mostrar. ...22 de vuelta, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice que nosotros vamos a hacer la única Biblia que muchos en el mundo van a leer. Dice que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Muchos van a conocer a Cristo tan solamente por ver nuestras vidas, ni siquiera escucharnos hablar. Nosotros tenemos que caminar y debemos caminar como esos verdaderos cristianos, demostrando la vida de Cristo, las acciones. Amén. Porque de hablar cualquiera puede ser bueno para hablar, pero a la hora de actuar es otra cosa. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tengas miedo, porque no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Solamente el pecado, que tú lo aceptas. El pecado rompe cualquier comunión. El pecado separa, nos separa de Dios. Jesús oró pidiendo unidad. Jesús oró pidiendo protección del mal. Jesús oró al Padre pidiendo santidad. Jesús oró por nosotros, para que la obra de Cristo, para que la obra del reino sea extendido. Un gran deseo hacia sus discípulos era que llegasen a ser uno. El mismo Cristo predicado en todos lados. Esa unión sería poderosa, sería un testimonio delante del mundo, un testimonio del amor de Dios. Y usted puede también extender ese amor, y aún muchas veces no sabes cómo, o siempre sabes cómo hacer para extender el amor de Dios. Yo te voy a dar algunas claves hoy. Puedes orar por otro, puedes ayudar, puedes enseñar, puedes edificar a otros, puedes evitar el chisme, puedes trabajar junto en humildad, puedes dar tu tiempo, puedes dar tu dinero, puedes alabar y exaltar a Dios, puedes evitar discusiones que no tienen sentido porque provocan división. Jesús oró pidiendo unidad entre los creyentes, no separación. No, ese yo no lo aguanto, no lo quiero ni ver. Me cambio de iglesia, me voy a otra iglesia y no lo veo más. ¿Y qué clase de creyente soy yo? El que me voy. De pronto en la otra iglesia me reciben bien, un hermano, bienvenido. Pero yo, porque me escapé de allá, porque allá me conocen, porque ya saben que soy un rabioso, ya saben que trato mal, ya saben que soy así o asá. Nuestras vidas deben ser santas delante de Dios. Jesús oró pidiendo la unidad de los creyentes, basándose en esa misma unidad que había entre el Padre y el Hijo. Qué unidad, ¿no? Ahora, ¿se dieron cuenta cómo se llegó a esa unidad entre el Padre y el Hijo? Eran tantas veces
y diarias las que Jesús se apartaba a orar, las que Jesús hablaba con Dios, las que Jesús decía: yo hago la voluntad de mi Padre. Jesús conocía la palabra, Jesús obedecía la palabra. Yo no voy a hacer nada que yo quiera. Aún estando allí en el Getsemaní, dijo: no sea mi voluntad, sino lo que tú quieras. No sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. No es como a mí me parece, es como Dios lo manda. No es lo que a mí se me ocurre, es lo que Dios quiere. Así debemos vivir. Y todos conocerían esa verdad a causa de la unidad en que viven los cristianos. En la unidad y en obediencia del Espíritu Santo. Versículo 24: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, no solamente Jesús estaba orando por los que estaban en el mundo, sino: Padre, yo estoy ocupando yo voy a estar en un momento al lado derecho del trono. Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que también estén en el lugar que yo estoy. Allí, quizás en la eternidad, ocupando un lugar en el cielo. Padre, dame, y tú estarás allí también. Tú serás glorificado como Cristo, tú estarás en los cielos, en el lugar donde Dios te ponga. Vers 25: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que el amor de Dios en ti, ¿qué más quieres? Dios contigo, Jesucristo intercediendo, el Espíritu Santo convenciéndote, hablando, enseñándote. Amén. Solamente nos resta obedecer, caminar en rectitud y ser esa verdadera iglesia que Él está preparando para el día que va a venir a buscar. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque no has dejado nada al azar. Porque nos has dejado tu palabra, porque nos has dejado la enseñanza, porque tú estás con nosotros. Porque hay una protección de Dios sobre tus hijos, aunque el enemigo aceche y asedie. Señor, que nosotros podamos vivir en santidad, que podamos vivir en rectitud, en unidad, en amor, en servicio hacia ti y en obediencia. Señor, ayúdanos a vivir cada día. Te pido que el Espíritu Santo nos capacite, nos convenza, nos enseñe y nos ayude. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, que tenga cabida en cada uno de nuestros corazones y que no nos deje tranquilos, Señor. Que podamos ser esos hijos tuyos, que podamos ser esos verdaderos discípulos, que podamos ser esa sal del mundo, que podamos ser esa sal de la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Te alabamos y bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.